Hola, nosotras somos Campanita Cuenta Cuentos y venimos desde el maravilloso mundo de los libros, donde existen los renos, los elfos y por supuesto el Grinch. El día de hoy les vamos a presentar una maravillosa historia ilustrada en el libro Cómo el Grinch se robó la Navidad. Pero esta vez no estamos solas, es nuestro primer cuento de Navidad y tenemos algunos talentosísimos maestros invitados. Vamos a comenzar. A todos los que de Villa Quién les encantaba la Navidad, menos al Grinch que vivía en el norte de Villa Quién. Él odiaba la Navidad. No me pregunten por qué, pues no hay razón. Tal vez era porque tenía un zapato mal ajustado. Tal vez era porque tenía un tornillo muy flojo. O tal vez era porque tenía el corazón demasiado pequeño. Sea cual sea la razón, miraba a todos los de Villa Quién en Nochebuena con desagrado, porque sabía que en ese momento aciago cada quien en Villa Quién estaba tareado. Todo el mundo estaba colgando calcetines. Gruñó con desprecio el Grinch. Mañana es Navidad. Tengo que encontrar un plan para así poder detener la Navidad. Porque sabía que a la mañana siguiente los niños se levantarían y jugarían con sus regalos. Y entonces ese ruido, ¿cómo lo odiaba? Y ese ruido, lo desesperaba. Y después los quien, grandes y pequeños, celebrarían un festín. Y celebrarían un festín, acompañado de un budín quien. Y después un asado quien, extraordinario por cierto. Pero eso era algo que al Grinch no llevaba nada bien. Y después tocaba lo que menos le encantaba. A todos los quien de Villa Quién, altos y bajos, al son de las campanas entrelazaban sus brazos. Y después entonaban sus cantos. Y empezarían a cantar. Y seguirían cantar. Y solo el Grinch de pensar en los quien cantando a coro se volvía loco. Él decía, debo acabar con esto de una vez por todas. Llevo 53 años esperando. Estoy hasta el gorro. Debo de acabar con la Navidad, pero ¿cómo hacerlo realidad? Y entonces se le ocurrió una idea maravillosa. Una idea maravillosa y espantosa. Una idea espantosa y maravillosa. Ya sé lo que voy a hacer hoy. Soltó una risotada con el morro. El Grinch elaboró un traje de Papá Noel con su abrigo y su gorro. Menuda ocurrencia grinchesca más cruel. Con este gorro y con este abrigo soy clavadito a Papá Noel. Y carcajeó y carcajeó. Y ahora solo me falta un reno. El Grinch miró a su alrededor, pero como renos hay pocos, no encontró ninguno. ¿Crees que eso lo detuvo? No, el Grinch dijo muy ufano, ya que no encuentro ninguno, yo mismo haré uno. Llamó a su perro Max y le ató con gran destreza un cuerno bien montado a la cabeza. Después cargó algunas bolsas y algunos sacos ajados en el trineo desvencijado del que tiraba el viejo Max. Entonces el Grinch gritó, ¡adelante! Y el trineo comenzó en aquel instante el descenso hacia los hogares de los quien, donde dormía la mar del bien. Reinaba la oscuridad, la nieve caía suavemente, todos dormían plácidamente. Cuando llegó a la primera casita junto a la fuente, parada número 1, susurró el viejo Grinch Noel y se encaramó al tejado. Después se deslizó por la chimenea. Era un paso muy estrecho, pero el Grinch también lo haría si Papá Noel lo había hecho. Se quedó una vez atascado en un suspiro, pero al final logró sacar la cabeza por el tiro. Los pequeños calcetines de los quien colgaban en fila de 9. Estos calcetines, se regocijó, serán lo primero que me lleve. Después culebrió con una sonrisa de gusano por la habitación y se llevó todos los regalos, pistolas de juguetes, bicicletas,
patines, tambores, tableros de ajedrez, triciclos, palomitas y alfajores. Y los metió en los sacos. Luego el Grinch, sin olvidar ninguno, subió aquellos sacos por la chimenea, de uno en uno. Después se escurrió hasta la nevera. Se llevó el festín de los quién, se llevó el pudín quién y el asado que olía tan bien. Vació toda la nevera a la velocidad del rayo. La limpió entera hasta la última lata de estofado. Después apretujó la comida en la chimenea como loco de contento. ¿Y ahora? Sonrió el Grinch. ¡Ah! Por el árbol sin remordimiento. Y el Grinch se puso a empujar el árbol. No es broma. Cuando escuchó un sonido débil, como el arrullo de una paloma. Se dio la vuelta rápidamente y vio a una pequeña quien. No tenía ni 2 años la pequeña Cindy Do quien. Al Grinch lo había descubierto la quien más pequeñita, que se había levantado por un vaso de agua fresquita. Miró al Grinch y le dijo: «Querido Papá Noel, ¿por qué? ¿Por qué te llevas nuestro árbol de la familia quién?» Pero el viejo Grinch era tan rápido y tan listo que inventó una mentira visto y no visto. «Porque, mi querida niña», mintió el falso Papá Noel, «en este árbol hay una lucecita que no funciona bien. Así que me lo llevo a mi taller, pequeño colibrí. Allá lo arreglaré y lo traeré de vuelta aquí». La niña creyó la mentira, le dio un vaso de agua, una palmadita y la mandó de vuelta a su cama. Y cuando Cindy Lou Quien volvió a la cama apaciguada, el Grinch se llevó el árbol sin dejar ninguna rama. Y para rematar la faena se llevó del hogar hasta la leña. Luego ascendió por la chimenea el viejo farsante, dejando los muros sin más adornos que un alambre colgante. Y en el suelo un pedacito de fimbre que ni un ratoncito calmaría el hambre. Después repitió la tarea en todas las casas de la aldea y dejó unos pedacitos demasiado pequeñitos para cualquiera de los ratoncitos. Al amanecer y cuarto, todos los quien siguen en la cama. Echando una dormitada, el Grinch cargó su trineo hasta arriba con los regalos. Había lazos, etiquetas, envoltorios, espumillón, cenefas y albolorios. Hacia la cima del monte Crumpy, 1000 metros de subida, arrastró toda la carga para tirarla desde arriba. ¡Ay! La que les va a caer a los quién, canturreaba Grinchiquesco. Cuando vean que la Navidad no llega, menudo chasco. Ahora se estarán despertando, se llevarán una sorpresa. Seguro que al principio se van a quedar de una pieza. Y después, todos los quien de Villaquién se pondrán a llorar. Búa, búa, búa. Ojalá ese ruido deleite mis oídos. Sonrió el Grinch con un gruñido. Acercó la mano a la oreja y se quedó escuchando. Oyó un sonido que ascendía por el Monte Blanco. Empezó muy bajito, después fue aumentando. Pero no era un sonido triste, no, era un sonido alegre. ¿Cómo era posible? Era alegre, muy alegre. Bajó los ojos hacia la aldea y se le salieron hacia afuera. No hay quien se lo crea. Se armó la marimorena. Y el Grinch, con los pies titiritando de frío, le daba vueltas y más vueltas. ¿Cómo habría ocurrido? Ha llegado sin lazos, sin etiquetas, sin cajas, embalajes ni tarjetas. Y por primera vez, el Grinch pensó intrigado. Tal vez la Navidad no solo sean regalos. Tal vez la Navidad
tenga otro significado. ¿Y después qué pasó? Bueno, en Villaquién se decía que su pequeño corazón aumentó 3 tallas aquel día y con la luz de la mañana bajó zumbando del trineo, devolvió los juguetes y la comida para el festejo, porque el corazón se le había ensanchado y él mismo trinchó el asado. Bueno, si te ha gustado esta historia, no olvides dejarnos tus comentarios, darle like y seguir a cada uno de estos talentosísimos maestros que el día de hoy nos ha acompañado en esta colaboración. No olvides seguir nuestros cuentos de Navidad. Nos vemos pronto. Bye.